El día de hoy platicaremos acerca de cómo una nueva legislación que fue aprobada recientemente incentiva la censura y penas de cárcel por reparar, modificar o alterar dispositivos. En medio de esta acelerada época llena de cambios en México y el mundo, hace algunos días me encontraba navegando en internet cuando empecé a ver el trending topic con el hashtag ni censura ni candado. Investigando un poco me di cuenta de que se trataba de una iniciativa que viene como parte de la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como TMEC. Resulta que el día de antier el Senado aprobó nuevas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal para adecuar la legislación mexicana del TMEC. Al no entender completamente el tema y ver la importancia que este tiene, ya que promueve un mecanismo de censura digital y penas de cárcel por reparar, modificar o alterar dispositivos o sistemas, me di a la tarea de buscar a un experto en la materia. En la descripción del video te dejaré el índice de los temas que platicamos para que puedas navegar entre ellos fácilmente. El día de hoy tenemos como invitado en el canal al director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales para poder platicar un poco más acerca del tema. Luis Fernando García, bienvenido a Hackways. Muchísimas gracias por asistir a esta pequeña entrevista. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, un gustazo tenerte por acá. Mira, la verdad te agradezco tu tiempo y me gustaría mucho empezar con que nos platicaras un poquito acerca de qué es la Red de Defensa de Derechos Digitales. Sí, en la Red en Defensa de los Derechos Digitales, lo cortamos como R3D, es una organización sin fines de lucro que se dedica a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Hacemos investigación, incidencia y litigio estratégico justamente para defender el ejercicio de derechos a través de las tecnologías digitales. Mira, la verdad es que la audiencia que me sigue, pues son personas, como te comentaba previamente, un poquito más técnicas. Obviamente no hay mucho conocimiento en leyes. También en mi persona, yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Me gustaría un poquito tratar de aterrizar justamente esto que está pasando. ¿Cómo nos podemos referir a ello? ¿Es una ley? ¿Es un tratado? O sea, entendemos algunas pequeñas cosas como es parte del TMEC, pero ¿qué nos puedes decir a todo esto? Son reformas a leyes que ya existían, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, que esas reformas están motivadas por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque no necesariamente implementadas de la manera en que fueron implementadas, porque así nos obliga el TMEC. Más bien, el TMEC obliga a ciertas cosas y México decidió implementarlas de la manera que las implementó, desde nuestro punto de vista, atentando gravemente contra los derechos humanos de millones de personas que usan tecnología en México. Fíjate que ahorita, después de lo que pasó ayer, que ahorita entraremos en el tema, me llamó mucho la atención en las redes sociales, por todos lados empezó a hablarse de este tema, pero la realidad es que muy pocas personas entienden realmente lo que está pasando. Entonces me gustaría, si nos puedes platicar un poquito de qué se trata, en este caso, esta nueva ley, por así decirlo, por efectos prácticos con la audiencia, de esta tan polémica iniciativa, a ver si nos puedes platicar un poco. Sí, en general, digamos, una serie de reformas muy variadas, pero desde nuestro punto de vista resaltan dos aspectos que son los que más nos preocupan. El primero tiene que ver con una reforma que incluye o establece un mecanismo de censura en Internet con pretexto del derecho de autor, por medio del cual, que se conoce como notificación y retirada, en inglés se llama notice and takedown, por medio del cual una persona que alega que un contenido en Internet viola sus derechos de autor, con eso, ese solo aviso y ese solo alegato, sin necesitar presentar pruebas, ni convencer, ni probar ante un juez que efectivamente ese contenido viola derechos de autor, con eso es suficiente para que los proveedores de servicios en Internet, proveedores de hosting, plataformas, buscadores, etcétera, estén obligados a bajar ese contenido sin hacer preguntas de ningún tipo. Es decir, se censura primero y se averigua después. Es importante mencionar que determinar si un contenido en Internet viola o no viola derechos de autor no es algo que se pueda determinar sencillamente. Es algo que depende de muchas circunstancias. La Ley Federal del Derecho de Autor establece excepciones al derecho de autor que nos permiten a todas y a todos usar obras protegidas por derechos de autor sin pedir permiso y sin tener que remunerar a nadie en ciertas ocasiones. Por ejemplo,
dice la ley en los artículos 148 y 151, dicen que podemos usar obras cuando, sin pedir permiso y sin remuneración, cuando no perseguimos un beneficio económico directo, es decir, sin fines de lucro, cuando necesitamos usarlo para hablar de sucesos de actualidad, es decir, para participar en el debate público, para la enseñanza, para la investigación, para, por ejemplo, adaptar obras de manera que sean accesibles para personas con discapacidades. Y hay una serie de excepciones a la regla, digamos, más general de que si usas un contenido protegido por derechos de autor, tienes que pedir permiso antes de usarlo y tienes que remunerar. Bueno, hay excepciones. Entonces, cuando yo subo un contenido, cuando yo hago un meme con un video de los Simpsons o lo que sea, yo tengo derecho a usarlo. No estoy violando derechos de autor cuando agarro una escena de los Simpsons y lo utilizo para hacer un meme, ¿no? Claro. No estoy violando derechos de autor. Sin embargo, aunque no esté violando derechos de autor, si alguien dice ese contenido que acabas de hacer viola mis derechos de autor, se tiene que bajar, ¿no? De hecho, hay algunos estudios que revelan que alrededor de 1/3 de las notificaciones que alegan de violaciones a derechos de autor en Estados Unidos son fraudulentas, o sea, no, son sobre contenidos que no violan derechos de autor. Por eso es que decimos que este mecanismo es un mecanismo de censura que viola la libertad de expresión y que viola la Constitución y viola tratados internacionales de derechos humanos a los que México se comprometió a cumplir. El TEMEC podrá decir lo que quiera, pero la Constitución y los tratados de derechos humanos son más importantes que el TEMEC. Y de cualquier manera, el propio TEMEC establece que México podía, más de entrada, tenía 3 años para aprobar o para discutir y aprobar una legislación que implementara esta parte del tratado sobre proveedores de servicios de Internet y no se tomaron esos 3 años, aceleraron y apresuraron esta aprobación pues como una táctica política para que en medio de la pandemia a ver si la gente no se daba cuenta y pues al final se dio cuenta la gente, afortunadamente un poco tarde, pero se dio cuenta y hay mucha polémica y mucha indignación por esta reforma, creo justificada, porque este mecanismo claramente viola la libertad de expresión. Además, en ese mismo artículo, es un artículo que es el 114 Octies, ese artículo de la Ley Federal de Derecho de Autor también incentiva que proveedores de servicios de Internet establezcan filtros para identificar y censurar contenido potencialmente violatorio de derechos de autor. Eso también es una receta para que se censure cosas que no deberían censurarse, porque los filtros automatizados no son capaces de tomar estas decisiones de si el contenido está protegido por una excepción al derecho de autor. En Estados Unidos le llaman fair use, uso justo. Acá son más bien excepciones al derecho de autor. Un filtro automatizado no sabe si estás usándolo para un uso protegido o que tienes legal derecho a usar. Lo único que puede hacer el filtro es tener una base de datos de obras y cuando estés tratando de subir un video, por ejemplo, contrastar ese video con la base de datos de lo que tienes en el catálogo y detectar si estás usando una obra protegida. Ya de alguna manera estamos afectados por eso porque muchas plataformas están alojadas en Estados Unidos en donde algunas de estas leyes existen y ya subir un video a YouTube, por ejemplo, es un campo minado, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado de qué piezas de música usas, qué videos o qué imágenes usas, porque a lo mejor no te deja subir el video o te lo bajan. Y eso está generando ya una afectación a la libertad de expresión, porque el video que tú querías hacer, lo dejas de hacer. Haces otro video distinto del que tú querías hacer por miedo a ser censurado de manera ilegal, de manera injustificada, porque lo que estás haciendo es legal. Usar obras sin permiso y sin remuneración en ciertas circunstancias, como videos educativos, tutoriales, para la crítica política, etcétera, es legal, es legítimo. Y estos mecanismos de notificación y retirada, los filtros automatizados que están empezando a ser empujados por las industrias de entretenimiento de Estados Unidos principalmente y también industrias fabricantes de tecnología, pues están restringiendo ya nuestros derechos humanos y esa libertad de expresión y ahora nos están importando estas leyes que también nos afectan, ¿no? Ese es el primer punto que nos preocupa. El segundo, que creo que va a ser muy interesante para las personas que nos escuchan y nos ven, es lo que tiene que ver con las sanciones y la criminalización de la elusión de medidas tecnológicas de protección, o más coloquialmente conocidas como candados digitales, o DRM, Digital Rights Management, hay Digital Locks, hay muchas maneras en las que se les dice en Internet, pero que esencialmente pues son
mecanismos que se establecen en aparatos, en objetos, para intentar restringir lo que el usuario puede hacer con eso, ¿no? Por ejemplo, el caso del DVD, pues ahí tiene una medida de protección, un cifrado que te impide copiar el contenido del DVD. Por supuesto, sabemos que podemos romper ese candado, puedes hacer un DVD RIP y puedes copiar el contenido. Por ejemplo, la ley nos da derecho a hacer una copia privada de las obras que adquirimos legalmente. Yo tengo derecho a comprar un DVD y hacer una copia conforme a la ley. Interesante, no lo sabía. Y eso seguirá siendo un derecho. El problema es que si la única manera de hacer la copia es rompiendo el candado digital, romper el candado digital, ese ya va a ser ilegal, y de esa manera es como se restringe injustificadamente el ejercicio de un derecho, que es hacer una copia privada. O, por ejemplo, como decía, yo tengo derecho a sacar un fragmento de Los Simpsons y hacer un meme y publicarlo, o usar un fragmento de una película y dándole clase a alumnos, enseñarles ese fragmento. Tengo derecho a hacerlo y podría tener el DVD, hacer el DVD RIP, sacar el fragmento y presentarlo. Presentar el video no es ilegal, pero romper el candado para generar el fragmento sí va a ser ilegal en cualquier momento, ¿no? El mentado DRM, ¿no? Así es. Y también estas prohibiciones a la ilusión de candados digitales afectan, por ejemplo, el derecho a modificar, a reparar dispositivos, que sabemos que algunas computadoras, por ejemplo, tienen candados digitales para impedir que cambies el sistema operativo, que te impiden desinstalar cierto software o instalar cierto software. Los teléfonos que tienes que hacer jailbreak o root para poder instalar o desinstalar ciertas funcionalidades. Instalar y desinstalar, poner software libre o no, es tu derecho, pero romper el candado para esos fines no va a ser legal conforme a estas legislaciones. La legislación establece algunas excepciones a romper candados digitales. Acepta que en algunas ocasiones tenemos derecho a romper candados digitales. Algunas están redactadas no tan bien y algunas no tienen suficientes excepciones. Sí hay algunas excepciones, por ejemplo, para la investigación en materia de seguridad, para intentar documentar, inspeccionar y documentar fallas en software, o para deshabilitar funcionalidades que recaban datos personales, aunque está redactado de una manera muy deficiente y puede interpretarse de muchas maneras. Pero hay otras excepciones para justamente lo que decía de romper candados digitales para adaptar obras de manera que sean accesibles para personas con discapacidad, pero hay otras excepciones que faltan, como las que digo, la de poder usar o romper un candado digital para sacar fragmentos, para usarlos en la enseñanza, la investigación, en el fair use, ¿no? Y adaptado a México, que serían las excepciones a derechos de autor sin fines de lucro. Y es el derecho a reparar, el derecho a romper candados para diagnosticar fallas en equipos, y eso lo hemos visto. Hay casos, no es hipotético, esto está pasando, ha pasado. En Estados Unidos han perseguido agricultores que quieren hackear sus propios tractores para poder repararlos, ¿no? O Apple lo ha hecho tratando de generar código que hace que deje de funcionar un iPhone el que le cambiaste la pantalla con un reparador independiente. Exacto. Los fabricantes de tecnología les encantan los candados digitales porque es una manera de control, es una manera de limitar lo que puedes hacer con la tecnología, y con eso pueden sacar más dinero. Si yo te digo, con el único con el que puedes reparar este objeto es conmigo, pues tengo un monopolio que puedo explotar, puedo ponerte el precio que yo quiera porque tienes pocas opciones, ¿no? Si yo me dedico a reparar dispositivos de manera independiente, pues me pueden meter a la cárcel, me pueden sancionar con multas de mínimo 80 y tantos mil pesos o máximo 1.7 millones de pesos. No son para nada multas que cualquiera esté dispuesto a pagar, ¿no? En ese sentido, es que estamos alertando que estas medidas claramente violan nuestros derechos a la libertad de expresión, a la propiedad, a usar la tecnología que es nuestra. Y vale la pena mencionar que muchas de estas excepciones existen en Estados Unidos. Estados Unidos las tiene en su propia regulación interna, y no ha sido gratuito. Muchos grupos se han tenido que organizar y presionar, en ese caso de Estados Unidos, al bibliotecario del Congreso, que es el que decide cada 3 años cuáles son las excepciones que hay a los derechos, a la ilusión de candados digitales. Y lo paradójico es que en México, en cuanto entren en vigor estas disposiciones, cosas que van a ser legales en Estados Unidos van a ser ilegales en México, como reparar un tractor, como romper el cifrado de un DVD o de un Blu-ray, o hacer una captura de pantalla de video para sacar
fragmento de un streaming protegido. Esas funcionalidades van a estar prohibidas y van a ser violatorias de la ley, ¿no? Es por eso que estamos denunciando y hemos usado este hashtag de cómo la implementación del TMEC no tenía por qué ser así. El propio TMEC le daba a México la oportunidad de agregar más excepciones de las que explícitamente mencionaba, y el Congreso pues ignoró absolutamente esos llamados, poniéndose en desventaja con Estados Unidos inclusive, ¿no? Entonces, en el momento en que entren en vigor, eso es ilegal, y quien lo haga no quiere decir que, digamos, como funciona la justicia en este país, tampoco me da como tanto temor de que vayan a tocar la puerta de todos, pero podrían hacerlo si quisieran. Estamos a expensas de que se les ocurra sancionarnos por hacer cosas tan legítimas y tan naturales como reparar nuestros dispositivos o disponer de los objetos que son de nuestra propiedad de la manera en que a nosotros nos interese. A mí me gustaría saber, Luis Fernando, de manera personal, por ejemplo, ¿qué opinas tú, o si es que existe alguna relación entre la neutralidad de la red, esto que está pasando ahora, y quizás inclusive hasta qué relación puede existir con el Digital Millennium Copyright Act en Estados Unidos, que por ahí contradice? O sea, ¿como qué relación puede existir entre estas tres cosas, o realmente no existe ninguna relación? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, de alguna manera el TMEC y estas normas tratan de copiar lo que dice la DMCA, ¿no? Es la aspiración de los Estados Unidos desde que crearon la DMCA en el 98, que es una ley que fue redactada directamente por Hollywood y por los intereses del entretenimiento de los Estados Unidos, y que luego se convirtió en la posición oficial de Estados Unidos, y han tratado de empujar esto por años. Uh-huh. Desde entonces, en un montón de tratados comerciales, lo han empujado con Colombia, lo han empujado con Chile, lo han empujado en el TPP, en varios tratados han intentado, y muchos países han resistido. De hecho, Canadá en esta negociación dijo: yo no voy a aplicar el Notice and Takedown, yo no voy a aplicar notificación y retirada, yo tengo otro sistema que es notificación y notificación, en donde los proveedores de Internet, la única obligación que tienen es cuando alguien dice que algún contenido alojado en ese proveedor de servicios de Internet viola derechos de autor, mi única obligación es decirle al usuario: oye, él dice que tú violas derechos de autor, y cuando venga un juez y me diga que baje algo, pues lo bajo. Pero no voy a bajar automáticamente cuando alguien me dice, sin yo saber ni quién eres, ni por qué, ni si viola derechos de autor o no. Y ¿quién es una empresa? No es el lugar, no le corresponde a una empresa decidir si algo viola o no viola derechos de autor. Eso le corresponde a un juez, ¿no? Y Canadá, que sí defendió sus intereses en la negociación, se aseguró de que quedara claro que Canadá no tenía por qué implementar eso. México coqueteó con copiar la DMCA, aunque se dejó, desde mi punto de vista, una salida en donde hay una nota al pie, la nota al pie 119 del capítulo 20, muy chiquitito ahí abajo escondido, dice que México podrá implementar estas disposiciones de manera consistente con su Constitución. Es decir, si en algún momento la Constitución es obstáculo, pues ni modo, la Constitución tiene que prevalecer. Pero sí dieron la impresión en la negociación de que van a intentar imponerlo. Yo estoy convencido de que esto es inconstitucional, que esto viola la Constitución, viola la libertad de expresión, y ese será el siguiente paso, una batalla legal en donde al final será la Suprema Corte probablemente la que decida si ese sistema es compatible con la Constitución o, como creo yo y creemos varios, es inconstitucional y viola los derechos humanos. Pero por supuesto que tanto el TME como estas leyes en particular y la manera en la que fueron redactadas totalmente son producto de una presión de los Estados Unidos, que la presión de los Estados Unidos, o sea, Donald Trump personalmente le vale madres y probablemente no sabe ni de qué dice. ¿De qué hablamos? Sí. Pero claramente Trump es alguien que es totalmente favorable, y lo ha dicho, hasta enojado, de por qué esas empresas me critican si yo tanto le he peleado por ellas en tratados comerciales. Lo dijo hace poco. Y a esto se refería, ¿no? Yo estoy en los tratados comerciales defendiendo sus intereses como compañías, y ustedes me están censurando, ¿no? En el caso de Twitter, ¿no? Entonces, por supuesto, y yo que estuve estas semanas tratando de llegar al Congreso con todas las dificultades, porque pues, con la pandemia era muy difícil, era tratar de que te contestaran el teléfono, se pusieran una videollamada para explicarles qué es lo que estaban votando. Creo que la gran mayoría de los diputados y senadores a la fecha no saben qué rayos fue lo que votaron. Y los que sí supieron, pues saben que tenían cabilderos
empresas millonarias detrás de ellos, pues susurrándoles que no nos hicieran caso, que no era cierto, que Estados Unidos se iba a enojar, que Trump nos iba a poner aranceles, y que no sé, metiéndole miedo al gobierno y metiéndole miedo a los congresistas de que no hay que enojar a Trump. Entonces, por eso se apresuró todo como estrategia, y como ya anunció, se supone que ya debe estar por visitar López Obrador a Trump, o ya lo habrá visitado, quiere llevar la tarea hecha, ¿no? Es como, aquí está el encargo, ¿no? O sea, Mi avance. Sí, fue muy real y a mí me lo dijeron en corto legisladoras y legisladores, que la presión era muchísima, que no había manera, ¿no? Que había mucha presión del gobierno y usaban argumentos como estos, ¿no? De que no podían afectar las relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Qué interesante, muy interesante todo lo que nos aporta Luis Fernando. Fíjate que me pone a pensar, digo, es un hecho, lo hemos visto en México, que somos un país que tiende mucho a copiar las cosas que hacen países anglosajones, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá, y se podría decir, esto te lo pregunto, se podría decir que esta nueva ley, por así decirlo, ¿sería la tropicalización del DMCA quizás a México? Sí, yo creo que es una versión peor, una región 4 de la DMCA, porque le copiamos nomás lo malo, o sea, no le copiamos las cosas decentes, como el fair use, por ejemplo, que es una categoría mucho más amplia y más flexible que permite usar obras protegidas por derechos de autor para fines de interés público, ¿no? No copiamos eso, seguimos con una lista muy limitada de excepciones y limitaciones, respetable, pero limitada. Preferiríamos tener un fair use. Y hay otras cosas que pues hubiera estado bueno que tuviéramos. Por ejemplo, aquí tenemos la absurda protección de derechos de autor más larga del mundo, 100 años después de la muerte del autor. Ojalá le copiáramos, al menos recuperáramos 25 años, que es a lo más que estamos obligados a tener, y que es una protección excesiva, que además se ha demostrado que termina afectando la generación de conocimiento y la preservación de conocimiento. Son plazos tan largos que la gran mayoría de las obras no terminan por salir del mercado, desaparecer y a perderse para siempre, inclusive, ¿no? Hay algunas preguntas que pude hacer a mi audiencia que se me hicieron muy interesantes, que me gustaría ver si me puedes ayudar a contestar algunas de ellas completamente relacionadas con el tema. Por ejemplo, la primera y la más sencilla sería, ¿qué fue aprobado el día de ayer o qué está por aprobarse? Porque creo que quizás ahí hay una coyuntura donde algunos no sabemos bien qué onda con esa parte. Y esa sería la primera pregunta, a ver si nos puedes ayudar, Luis, por favor. Ya se aprobó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal que establece un mecanismo de censura conocido como notificación y retirada, y que establece sanciones por la elusión de medidas tecnológicas de protección, por romper candados digitales de manera, o sin las excepciones suficientes, de manera que actividades como romper el cifrado de un DVD para generar un fragmento, para usarlo legalmente, sería sancionable, o, por ejemplo, reparar dispositivos o romper candados para modificar el software o modificar los aparatos tecnológicos que poseemos legalmente, nos veríamos en riesgo de ser sancionados con multas y con incluso, en algunos casos, con prisión de hasta 6 años. ¿Entra en rigor esta nueva iniciativa? Esta ley entra en vigor el día después de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el día de hoy, que es 1 de julio, no se ha publicado, hasta donde sé, tengo que revisar el Diario Oficial, pero todo parece indicar que será en estos días, ¿no? Entonces, el día que se publica en el Diario Oficial, el día siguiente, a partir de ese momento, es ilegal hacer un DVD RIP y o sea, desbloquear tu teléfono y reparar tu tractor si tienes un tractor. Es que sí, es una locura eso porque, digo, entran muchísimas preguntas ahí, ¿no? Que ahorita enseguida las vamos a hacer, pero me gustaría preguntarte antes de que se me olvide esto que es súper importantísimo, ¿se puede presentar algún tipo de amparo? Que supongo que es algo que ustedes están viendo. Ajá. Sí, a partir de la aprobación de estas reformas hay varias acciones legales que estamos por implementar. La primera, a partir de que entre en vigor, hay 30 días para que
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presente lo que se conoce como una acción de inconstitucionalidad, que es básicamente decirle a la Suprema Corte, que es el tribunal más alto del país, decirle, estas leyes violan la Constitución. Ya. La Suprema Corte va a contrastar y decir, ¿esto viola la Constitución, sí o no? Y si sí viola la Constitución, se anulan esas normas. De manera temporal. Pero, pues no, de manera absoluta, y Okay. en tu caso, el Congreso tiene que volver a legislar de una manera que no viole la Constitución. Entonces, esa es la mejor herramienta. Pero, insisto, yo no puedo presentar una acción de inconstitucionalidad. La tiene que presentar la CNDH y para eso necesitamos presionarla. Desde R3D estamos por lanzar una plataforma que hace fácil eso, que le puedas decir a la CNDH, oye, presenta la acción de inconstitucionalidad. Perfecto. A nivel individual y como organización, nosotros de cualquier manera, aunque la CNDH nos haga o no nos haga caso, vamos a presentar amparos y cualquiera que quiera hacerlo puede hacerlo técnicamente. Nosotros no tenemos la capacidad de meter 1000 amparos por todo el mundo, pero sí, en su momento publicaremos el amparo que vamos a presentar y a lo mejor alguien lo quiere presentar. Puedes presentar un amparo y el amparo es básicamente lo mismo, es decir, esta ley viola mis derechos humanos, e incluso puedes obtener una suspensión, es decir, en lo que se decide si esto viola mis derechos humanos o no, a mí no me aplica, ¿no? Y ya después, ojalá ganas el amparo y es una serie de instancias que también probablemente llegue a la Suprema Corte, pero en lugar de como la acción de inconstitucionalidad que mencioné, que va directo a la Corte, los amparos primero van con un juez y después hay una apelación ante un tribunal que puede enviarlo a la Suprema Corte o no, entonces es más complicado. Pero al menos nosotros, y sabemos, estamos organizando varias comunidades, vamos a presentar diversos amparos para combatir estas disposiciones. Pregunta ahí un poco complicada, no sé qué opinas al respecto, pero ¿por qué se inventó o se creó esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo o el supuesto beneficio? Porque hasta ahora escucho puras cosas negativas, pero bueno, quizás estoy sesgado, me gustaría escuchar un poco tu opinión. Pues, a lo mejor yo también, ¿no? Pero yo creo, o sea, digamos, mi opinión es, y es mi opinión, y ya otro puede tener otra, pero claro, que me convenza, hasta ahora nadie me ha convencido de lo contrario, es que estas normas están siendo impulsadas a veces con buenas intenciones, porque muchas personas creen que se han creído muchas historias que no tienen evidencia empírica de que la piratería digital es lo peor que ha pasado desde el coronavirus, ¿no? Y sin duda hay cosas que la piratería genera, ¿no? Hay perjuicios que son cosas que tenemos que probablemente combatir como sociedad, pero la manera de combatirlo es muy importante. Si la criminalización es la mejor manera es muy cuestionable. En ningún lado así ha funcionado. En donde se ha reducido la piratería es porque ha habido cambios en los modelos de negocio de manera que para las personas es más conveniente y es accesible económicamente y hasta físicamente. A veces hay cosas que yo quiero ver, series o películas, y pues no puedo verlas legalmente, no tengo dónde. Exacto. La única manera de hacerlo es bajar un torrent y verla, ¿no? Entonces, si se ponen las pilas y cambian su modelo de negocio y me haces conveniente y accesible económicamente acceder a esos contenidos, baja la piratería. Y eso muestra la evidencia sobre todo en Europa, en donde hay una disminución amplísima de, por ejemplo, de file sharing, de compartición de obras por internet, claro, porque se ha vuelto conveniente escuchar música y ver películas en plataformas de streaming, ¿no? Entonces, creo que hay gente que con buenas intenciones cree que equipara protección de derechos de autor es bueno para la cultura de la ciencia, y no necesariamente, hay un lado oscuro de eso. Y en cualquier caso, no todo se vale, ¿no? Las buenas intenciones, pues, están muy bien, pero no importan las buenas intenciones en realidad. Lo que importa es lo que hace y los efectos reales y prácticos que generan esas leyes. Y estas leyes no van a ayudar a nadie más que a industrias que pueden usar estas leyes para intimidar, para monopolizar, para sacarnos más dinero vía los monopolios de reparación, vía la obsolescencia programada que vamos a estar imposibilitados de impedir, y tenemos que comprar más dispositivos para reponerlos, que se
están descompuestos, pero que pueden haber sido reparados si hubiera más oferta de reparación, si los precios bajaran. Incluso, esto es muy importante, estas normas, algo que no había mencionado que es muy importante, estas normas inclusive amenazan con criminalizar el difundir información sobre cómo reparar un dispositivo, tutoriales, manuales, que te ayuden o te digan cómo eludir un candado digital, podrían ser considerados infracciones a derechos de autor. Y de esa forma es totalmente al revés. Algo que se supone que es para proteger el conocimiento, avanzar la ciencia, termina censurando información que mucha gente usa para aprender, aprender cómo desarrollar sus habilidades, cómo entender mejor lo que la tecnología les permite, no les permite, qué derechos les faculta, qué restricciones les genera. Es un atentado contra la curiosidad, contra el ingenio, contra todo eso que el derecho de autor ha prometido proteger, y es ya una cosa que está derrotando sus propios propósitos, ¿no? Entonces, yo no necesariamente satanizaría a todas las personas que de buena fe creen que estas reformas son positivas, pero estoy convencido de que los perjuicios al interés público son muchísimo mayores de los potenciales beneficios, y que también hay intereses detrás de estas legislaciones, de gente que sabe perfectamente lo que estas leyes facultan, que es mecanismos de control, que ese control es poder, y ese poder es dinero, y ese dinero es el camino para su felicidad aparentemente, pero para la infelicidad de muchas millones de personas que usamos tecnología en México. Entonces, es importante despertar de alguna manera y darnos cuenta de cómo con un discurso que aparentemente suena bonachón y buena onda, de proteger a los autores, que hay que, muy importante mencionar, autor es una cosa y titular de los derechos de autor es otra, absolutamente. Hay también relaciones muy desiguales entre los que tienen los derechos y quienes son los verdaderos creadores, ¿no? En ese sentido, creo que hay una narrativa también de gente que sí sabe perfectamente lo que estas leyes hacen y que está tratando de aprovecharse de esa buena voluntad de algunas personas, de la buena fe, de las buenas intenciones, para obtener estos mecanismos de control que pueden monetizar y usar para intimidar a competidores y controlar la manera en la que las personas usamos tecnología en general. Bueno, me gustaría ahora ir a unos pequeños ejemplos, usos prácticos, ¿no? Como, ¿qué pasaría si yo hago esto? Ya nos platicaste algunas de las cosas, pero creo que sí es bien importante dejarlo hasta ahora, como se entiende estas nuevas leyes, por así decirlo, pues tratar de dejarlo bien en claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con la libertad de expresión en el aspecto de, ¿sabes qué? Yo pongo un meme de Bob Esponja en Twitter. O sea, ¿eso me puede llevar a prisión? No. De hecho, publicar el meme de Bob Esponja no es una infracción. Okay, pero perfecto. Si para generar el meme de Bob Esponja le hiciste un DVD rip a Bob Esponja y sacaste el fragmento, el rip, el romper el candado, sí es una sanción. Ya. Que puede ser una multa nada más, o puede incluso ser prisión si lo haces con fines de lucro y con una serie de elementos, ¿no? Publicar el meme no es delito, pero hacer el meme a lo mejor es delito si al hacerlo rompes un candado digital. Si por ejemplo voy y tomo un screenshot de un tráiler de YouTube de Nickelodeon y ese screenshot voy y lo subo a Twitter, puede ser el screenshot una elusión de una medida tecnológica de protección. Puede ser considerada así, ¿no? En Estados Unidos hay una excepción específica sobre eso y dice Screen Capture Technology, la tecnología de captura de pantalla está exceptuada para ciertos fines. Aquí no tenemos eso. Lo podemos tener en el futuro, pero de momento, en el momento en que entren en vigor estas reformas, bien podría ser considerada una elusión de medidas tecnológicas de protección y podría ser sancionable. Entiendo. Pues ya se aprobó, se aprobó en la Cámara de Senadores, se aprobó en la Cámara de Diputados, va a entrar en vigor inminentemente y después hay maneras de que el Poder Judicial diga, oye, esto es inconstitucional porque estos otros usos son legítimos, y también hay un mecanismo a través del cual
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede expandir las excepciones, un poquito como lo hace en Estados Unidos el Bibliotecario del Congreso, la Oficina de Derechos de Autor del Bibliotecario del Congreso. Acá el INPI tendrá la facultad, pero va a tardar tiempo, o sea, todavía falta mucho para que eso sea posible. Entonces, por un tiempo al menos, todo esto va a ser ilegal. Después, ojalá, vía los amparos, vía la acción de inconstitucionalidad o vía que el INPI amplíe esas excepciones, podremos recuperar algo de estos derechos que estamos a punto de perder inminentemente. Ya no hay nada que podamos hacer. Esas leyes van a existir. Okay. Lo que podemos hacer es meter amparos para que no nos apliquen. Podemos convencer a la CNDH que la impugne para que la Suprema Corte nos proteja y podemos en el futuro convencer al INPI de que expanda estas excepciones para que estos usos legítimos estén protegidos y exceptuados de esas prohibiciones. Y referente a, por ejemplo, estuvimos platicando un poco, que comentaste muy brevemente, que si alguien repara su celular, por ejemplo, pudiera llegar a tener algún tipo de amonestación. En Estados Unidos, la gran mayoría sabe que existe algo que se llama el right to repair, que creo que por ahí también lo comentaste brevemente, donde básicamente en los Estados Unidos existe la posibilidad de reparar cualquier equipo sin necesidad de la autorización del fabricante. Dígase, tengo un iPhone, tengo un Android, tengo cualquier tipo de dispositivo, mi laptop, y desde llego y le cambio la pantalla porque se rompió, yo la pido por internet y listo, no hay ningún problema. O desde cambio mi RAM, mi procesador, le hago una actualización a mi computadora para que sea más potente, la desarmo, sí estoy quizás ya quitando la garantía del equipo, pero estoy haciendo esta modificación. ¿Qué pasa con el right to repair en México? O sea, ¿podremos nosotros hacer estas reparaciones? ¿Y qué pasa con estos negocios que se dedican a reparar? ¿Tendrán que cerrar? Hay en la ley no hay una excepción explícita que permita romper candados para reparar dispositivos y aparatos, como sí lo tiene Estados Unidos. Y de esa manera, por ahora, en cuanto entren en vigor estas reformas, que es inminente, esas actividades serán ilegales. Si cierras o no cierras como reparador, además, si ofreces servicios, cobras por reparar, eso ya te ponen en la cancha de los delitos, ¿no? Podría ser un delito. Si se debe cerrar o no cerrar, pues dependerá de cada quien. Estás en riesgo. Sí, claro. O sea, sí, no es como que de la noche a la mañana va a haber redadas por todos lados. Sí, claro. No creo que suceda, pero podría pasar. O sea, puede tocarte a ti. Podría un fabricante, por fregarte a ti, decir tú estás violando la ley y estás en riesgo. Estás en riesgo. Yo evitaría y creo que sugeriría que si tú te dedicas a la reparación, metas un amparo, ¿no? Metas un amparo y pidas la suspensión de las normas hasta que no se decida el juicio para que tú puedas seguir funcionando, porque te causa un daño irreparable inmediato, automático, ¿no? Es básicamente, o sea, ¿quién tiene que meter el amparo? El afectado, el dueño del negocio, la persona que se dedica a, y a grandes rasgos, ¿cómo lo hace? ¿Tiene que buscar un abogado o él lo puede hacer? Por si alguna persona que está viendo este video, pues le puede ayudar esta información. Sí es preferente que tengas un acompañamiento legal, aunque también es un tema complicado. Nosotros haremos el esfuerzo de nuestra organización de publicar ciertos formatos en los que las personas puedan inspirarse para presentar amparos. A lo mejor, en una de esas, si convencemos a la CNDH de meter una acción de inconstitucionalidad y pedir una suspensión, podamos estar safe todos un tiempo en lo que decida la Suprema Corte, ¿no? Pero si eso no sucede, sí va a ser pues necesario presentar amparos para poder seguir haciendo cosas que son legítimas hacer y que están siendo amenazadas por estas leyes. No sé, digamos, alguien compra una laptop o equipo de cómputo que tiene el sistema operativo Windows y decide borrarlo para instalar Linux, que no viene de fábrica. O sea, estamos hablando de una modificación a nivel software, que de alguna manera si existe algún tipo de candado, también estamos en la misma situación, ¿cierto? Si existe una medida tecnológica de protección, sí. Si no, no. O sea, si la computadora, que hay algunas, por ejemplo, hay un caso muy famoso de Lenovo, ¿no? Que sí tiene una restricción para hacer el cambio del sistema operativo y necesitas eludir ese candado para instalarlo. De nuevo, instalar el software libre no es ilegal, pero romper el candado para instalarlo sí, que viene siendo al final de cuentas prácticamente lo mismo, ¿no? Si te impiden, es como, doy este ejemplo,
si te dicen durante la pandemia, tienes derecho a ir al supermercado, a comprar comida en el supermercado, pero es ilegal caminar hacia el supermercado, pues ¿de qué me sirve el derecho de comprar comida en el supermercado si no puedo llegar, ¿no? Entonces, esa es la paradoja y lo absurdo de eso, porque están restringiendo cosas que son legales. Muchos de los seguidores, en este caso del canal, se dedican al área de ciberseguridad o están muy interesados en el tema. Para todos aquellos que se dedican a hacer pen testing o pruebas de penetración, por ejemplo, existe algo una actividad que se realiza, por ejemplo, en los celulares iPhone, tienes que hacer el jailbreak, que tú bien mencionas, para poder revisar el tráfico y cómo está operando una aplicación, por ejemplo, para revisar la seguridad de la misma. Entonces, ahí sí romperías este candado de seguridad y entonces ahí corrígeme si estoy en lo correcto o incorrecto, Luis Fernando. Entonces, si rompen ese candado, ahí sí tienen ese problema. Todos estos expertos de seguridad ya no podrían hacer estas auditorías abiertamente. ¿Qué tendrían que hacer ellos? ¿Qué proceso legal para hacerlo? Hay varias respuestas a esto. Si me permites, déjame saco la ley directamente porque es complicado. No es una respuesta tan directa. Sí, claro. Adelante. Sí, inclusive ahí como complementando un poquito esa parte también te diría, o te preguntaría, porque si por ejemplo hay un delito informático y se necesita hacer este acceso al sistema y quitar este candado para revisar el origen del delito, ¿quiénes van a ser las personas que van a determinar si se está rompiendo o no un candado si no hay personas que pueden revisar que se rompe ese candado? O sea, me imagino que algo debe haber ahí que nos puede retroalimentar relacionado. Ok. La ley es algo ambigua en este aspecto, ¿no? Y es complicada de entender, pero intentaré, y a lo mejor ustedes... Humanizarlo. Humanizarlo y ustedes me pueden ayudar también a entenderlo, a lo mejor como abogado, ¿no? Claro. Porque dice la excepción. La excepción dice, no viola la prohibición de elusión de medidas tecnológicas de protección. Dice, los procesos de ingeniería inversa, no infractores, realizados de buena fe. Entonces hay varios ejemplos. Tiene que ser un proceso de ingeniería inversa hecho de buena fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación. Entonces, si obtuviste ilegalmente el programa de computación, ya estás fallando, pero si lo obtuviste legalmente, sí. Un programa de computación que efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esa actividad. Eso es un trabalenguas que está difícil de entender. De entender, sí, claro. Pero dice, eso es muy importante, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas. Es decir, ahí hay una excepción de interoperabilidad que puede ayudar a algunas funciones que hablábamos. Pero la de investigación está en en la tercera. Dice, las actividades realizadas por una persona de buena fe con la autorización del propietario de una computadora, sistema o red de cómputo realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo. Entonces, para los investigadores de seguridad sí hay una excepción que les permite, siempre y cuando tengan la autorización del propietario de la computadora. Si no tienes autorización del propietario de la computadora, el probar, investigar o corregir la seguridad de una computadora, sistema o red de cómputo, podrías estar en problemas, ¿no? Está interesante porque, digamos, tienes autorización por el del equipo de cómputo, ¿no? Pero si no tienes autorización del desarrollador del software, por ejemplo, hablando de un iPhone, hablando del iOS, del sistema operativo, ahí estás infringiendo otra vez. Entonces, como bien dices, ¿de qué te sirve poder caminar al supermercado si no te van a dejar comprar cosas en él, ¿no? O sea, al final también tienes un candado que ya no te va a permitir tu operación, quizás. Sí, esa es una de las preocupaciones, de que se le ponen demasiados candados a la labor de investigación de seguridad que es benéfica para el interés público, porque protege a todos. Es de interés público que haya un montón de gente testeando la seguridad de software y de hardware sin el permiso de los fabricantes. Porque muchas veces si quieres obtener el permiso no te lo van a dar, entonces
Porque ¿qué fabricante quiere que haya un montón de gente? Algunos sí, porque son responsables y quieren darse cuenta de las vulnerabilidades y en procesos de disclosure responsables pueden parcharlos, pero otros que mejor no se quieren meter en problemas y prefieren que no esté husmeando en las vulnerabilidades de su sistema. Entonces, sí hay una ambigüedad que hace pues vulnerables a los investigadores de seguridad cuando no hay una autorización del desarrollador del software. Sí, yo creo que en pocas palabras estamos hablando de un área de oportunidad increíble para los abogados en el área de ciberseguridad y gente que se va a tener que especializar para ayudarnos a nosotros a tener los mecanismos establecidos y las protecciones correctas y necesarias para poder desarrollar nuestra labor, ¿no? Yo creo que es parte. Así es. Y pelear ante el INPI también la autorización de que se expandan estas excepciones para que contemplen estos usos que en la redacción de la ley no están claramente establecidos. Y el tema y esto es interpretable, seguramente habrá otro abogado que diga, no es tan riesgoso como ustedes dicen. Claro, puede serlo, pero eso es un problema. El problema de que no sea claro ya es un problema, ¿no? Eso de hecho ya lo hace potencialmente inconstitucional porque cualquier actividad y conducta por la que yo pueda ser sancionado debe quedarme clara, porque yo ante el temor de de generar una infracción puedo tener lo que se conoce en inglés como chilling effect, como un efecto inhibidor, como que mejor no me meto en problemas y mejor no me arriesgo. Y eso ya es una limitación, ya genera un efecto indeseado de esa falta de claridad de la ley. Entonces, es lo que mencionaba de cómo algunas fracciones, sobre todo la de seguridad y la de también una que tiene que ver con la de deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada. Es decir, poder inspeccionar si un sistema recopila datos personales o no. También tienen ciertos problemas de redacción que lo hacen interpretable y esa falta de claridad pues genera este temor que puede inhibir acciones en beneficio de la seguridad o de la privacidad. Fíjate que hay una pregunta que me hicieron varios Wisers, que así les decimos a mis seguidores, que no están en México, pero esta pregunta se divide como en dos, ya prácticamente terminando con esta entrevista casi. La primera es, ¿qué pasa si una persona que está en México opera y rompe mecanismos de seguridad, pero de un sistema que se encuentra en otra región, en otro país? ¿Aún así aplica la ley para este mexicano? Es una pregunta muy complicada de responder, porque se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? El tema, creo que lo que se tiene que determinar es dónde sucede la elusión del mecanismo tecnológico de protección. Yo pensaría que es donde la persona está, ¿no? Si tú estás en México eludiendo una medida tecnológica de protección, Sí, muy no sé, probablemente la te pueda India aplicar. o sea. Muy probablemente te pueda aplicar, pero también puede interpretar en el lugar en donde tú digamos, en la India o en el otro lado del mundo, pueden interpretar que no, que es ahí. Es muy interpretable y depende del derecho de cada país, ¿no? Es cuestionable. Creo que es más safe si es una persona que está fuera de México y no está en Estados Unidos o en otro país donde también alguna En actividad Canadá que está el tratado, ¿no? Sí, no, pero en Estados Unidos hay muchas excepciones y en Canadá también. En realidad es México el que está en falta, ¿no? Ya. Pero no sé, las leyes de, no sé, Costa Rica, no sé si tienen leyes Claro, de protección. Pero creo que menos problemático, pero igual es algo que es difícil, ¿no? Si México está en algún lado de la operación, pues puede ser interpretado por la Fiscalía General de la República como un delito que sucedió en México o que está sujeto a la jurisdicción mexicana, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que estas medidas se adopten en otros países latinoamericanos? O sea, ellos más bien tienen el temor, al parecer, como de que si México lo hace, ¿qué puede llegar a pasar con ellos, no? Pues es un temor fundado porque Estados Unidos ha dicho que para ellos el TEMEC es un modelo de tratado que van a intentar usar como machote, como copia, como modelo, como formato
Ujú. en negociaciones de tratados comerciales con otros países. Entonces, si sus países entran en negociaciones con Estados Unidos con Canadá o con México, Ujú. para tener un tratado de libre comercio, mucho ojo, porque muy probablemente Estados Unidos y México y tal vez Canadá también traten de empujar las mismas normas que tienen conforme el TEMEC. Entonces, tener mucho cuidado y poner mucha atención a esos procesos comerciales. Y Estados Unidos va a empujar esta agenda también en la Organización Mundial de Comercio, que rige todo el comercio internacional. Entonces, sí hay un temor, pero no es inmediato. O sea, no es algo como Sí, claro. que vaya a suceder del día a la mañana, pero del día a la noche, pero sí creo que también hay que reconocer que las fuerzas oscuras detrás de estas iniciativas están operativas en otras partes de la región y esos mismos lobbies también tienen poder e influencia en otros países y que sí es legítimo sentir temor, pero tampoco entrar en pánico. O sea, no es inminente. Ya por último, ¿qué acciones colectivas podemos realizar para impulsar este derecho y no perderlo? Que creo que ahí entras tú muchísimo en ese tema. Sí, yo creo que la primera cosa que podemos hacer es seguirnos organizando, difundiendo información. Mucha gente apenas se está enterando, no se ha enterado y hay que enterarla de lo que está Claro. pasando porque primero necesitamos generar presión en la CNDH para que se interponga la acción de inconstitucionalidad, porque vienen más batallas y estas fuerzas detrás de estas normas siguen y seguirán impulsando otras iniciativas. Entonces hay que seguir alertas. Una manera de mantenerse informados sobre este tipo de temas pues, es seguirnos a nosotros en R3D, en nuestra página r3d.mx o en Twitter y en Facebook en @r3dmx, donde estamos publicando constantemente información sobre las amenazas a nuestros derechos digitales. Y también quienes están en una situación de vulnerabilidad particularmente importante, pues también buscar la manera de presentar amparos. Nosotros trataremos de facilitar un poco ese proceso, aunque no podemos prometer llevar miles de casos porque pues tenemos limitaciones naturales, pero sí es importante hacer lo que podamos, ¿no? Desde nuestras herramientas y nuestra trinchera. También creo que es legítima la resistencia civil a este tipo de iniciativas, ¿no? Creo que también las redes internacionales son importantes. Colegas que están fuera de México, si empiezan a criminalizar o a amenazar con sancionar, por ejemplo, la difusión de materiales educativos, tutoriales, manuales de reparación o de ilusión de medios tecnológicos de protección, pues va a ser fundamental la solidaridad de gente fuera de México para poder seguir generando esta información, este conocimiento y poder seguir aprendiendo y desarrollando nuestras habilidades y nuestra libertad de autonomía tecnológica. Muy bien, bueno, pues ya sabemos, entonces por ahí hay que estar al tanto de todo lo que está haciendo R3D y acá el buen Luis Fernando y equipo. No sé si hay algo más, Luis Fernando, que quieras compartir con mi audiencia. Pero pues sí, síganos si quieren mantenerse informados, si consideran que lo que hacemos es intentar de alguna manera representar los intereses de una comunidad, de esta comunidad, de la comunidad que cree que la tecnología es un vehículo importantísimo para el ejercicio de derechos, para la curiosidad, para el acceso al conocimiento, para el progreso científico y cultural, y que tratamos de defender esos derechos lo mejor que podemos, en beneficio del interés público, no del beneficio privado ni intereses particulares, y que esperamos que se sientan de alguna manera representados por el trabajo que hacemos y que los necesitamos y los vamos a seguir necesitando, de esta solidaridad, de esta difusión de información. Yo soy el agradecido por tener la oportunidad de hablar contigo y con las personas que ven tu canal, para informarles de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer todas y todos para pelear, para dar la pelea de quienes creen que vamos a aceptar este tipo de abusos pues sin resistir. Creo que es un momento, como siempre desgraciadamente ha tenido que hacerlo y lo seguirá haciendo, un momento de disputar este espacio, estas tecnologías, para que sean instrumentos de liberación y no sean instrumentos de dominación para el beneficio de unos cuantos. Perfecto, Luis Fernando, pues te agradezco muchísimo el tiempo y pues Wisers, no olviden, en la descripción les pongo por ahí un enlace para que puedan leer un poco más de información referente a este tema y las redes sociales de Luis Fernando y por supuesto de R3D. Muchísimas gracias, Luis Fernando.
A ver, ustedes. Nos vemos. Hasta luego.